Nosotros somos el equipo D y vamos a explicar lo que es potencial eléctrico, ya que nuestro equipo está conformado por Rodolfo Morales Puga, Gilberto Aguilar Esquipula, Víctor Iván González Alvarado y Pablo Roberto Juárez Rodríguez. Si introducimos una carga en el seno de un campo eléctrico, la carga sufrirá la acción de una fuerza eléctrica y como consecuencia de esto adquirirá cierta energía potencial eléctrica. Si lo vemos desde una perspectiva más simple, podemos pensar que el campo eléctrico crea un área de influencia donde cada uno de sus puntos tienen la propiedad de poder conferir una energía potencial a cualquier carga que se sitúe en su interior. A partir de este razonamiento, se establece una nueva magnitud escalar propia de los campos eléctricos, denominada potencial eléctrico, y que representa la energía potencial electrostática que adquiere una unidad de carga positiva si la situamos en dicho punto. El potencial eléctrico en un punto del espacio de un campo eléctrico es la energía potencial que adquiere una unidad de carga positiva situada en dicho punto, donde V es el potencial eléctrico en un punto del campo eléctrico. Su unidad en el sistema inglés es joules por coulombio, que en honor a Alessandro Volta recibe el nombre de voltio. P es la energía potencial eléctrica que adquiere una carga testigo positiva al situarla en ese punto. El hecho de que todas las magnitudes sean escalares permite que el estudio del campo eléctrico sea más sencillo. De esta forma, si conocemos el valor del potencial eléctrico V en un punto, podemos determinar que la energía potencial eléctrica de una carga situada en él es energía potencial es igual a voltaje por la carga. Potencial eléctrico del campo eléctrico creado por una carga puntual Q se obtiene por medio de la siguiente expresión. Aquí podemos ver la expresión donde V es el potencial eléctrico en un punto, K es la constante de la ley de Coulomb y Q es la carga puntual que crea el campo eléctrico. R es la distancia entre la carga y el punto donde medimos el potencial. Ejemplo, ¿cuál es el potencial eléctrico creado por una carga puntual de menos 2 metros centígrados en un punto situado a 5 metros de ellas en el vacío? Bueno, la fórmula es voltaje igual a constante Coulomb por la distancia de la carga. Si dos puntos de un campo eléctrico poseen distinto potencial eléctrico, entre ambos puntos existe lo que se denomina una diferencia de potencial o tensión. Este valor se encuentra íntimamente relacionado con el trabajo eléctrico. Por definición, el trabajo que debe realizar un campo eléctrico para trasladar una carga que desde un punto a otro B dentro del campo se obtiene por medio de la siguiente expresión. Si analizamos detenidamente la expresión de la diferencia de potencial, tal y como vimos en el apartado del trabajo eléctrico, el trabajo realizado por una fuerza eléctrica para desplazar una carga que desde un punto a otro B sin presencia de fuerzas externas es un valor positivo. Si estudiamos qué ocurre si la carga que es positiva o negativa, obtenemos que
Por tanto, las cargas positivas se mueven desde zonas de mayor potencial eléctrico a zonas de menor potencial eléctrico. Las cargas negativas se mueven desde zonas de menor potencial eléctrico a zonas de mayor potencial eléctrico. Teniendo en cuenta que tal y como estudiamos en el apartado de intensidad del campo eléctrico, las cargas positivas se mueven en el sentido de dicha intensidad. Entonces, la intensidad de campo eléctrico se dirige siempre desde zonas de mayor potencial a zonas de menor potencial. La intensidad de campo eléctrico apunta siempre hacia potenciales decrecientes, así como podemos ver en las siguientes imágenes que se muestra.